Queridos amigos, qué bueno volvernos a encontrar en estos espacios en los que analizamos los eventos y las coyunturas que pasan en el mundo a la luz de la astrología y los lenguajes que tiene ella para nutrir y para enriquecer la mirada siempre que tenemos. Así que, pues nada, Sigrid, nos encontramos ahora después de la final de la Copa América, que más allá de todo el tema futbolístico y de la esperanza que le dio un poquito a Colombia de que la selección fuera la campeona, pues nos dejó varias preguntas de qué había pasado allí, qué había pasado en el estadio, qué había pasado con la hinchada, qué había pasado con los colombianos, porque estuvimos en el ojo del huracán siendo parte de las noticias que mostraban cómo por todos lados se saltaban los cinturones de seguridad del estadio, las personas se metieron incluso hasta por los ductos de ventilación, es decir, y dentro del estadio luego también ocurrieron unos desmanes, unos temas de violencia, ¿no? Que nos hacen pensar qué está pasando y que nos llevan a hacer este video. ¿Qué opinas tú? El análisis astrológico seguramente nos da muchas luces, así que arranquemos. Por supuesto. Entonces vamos a compartir, ¿no? Los tránsitos de el momento en el que se estaba haciendo puntualmente más como el tema del ingreso, ¿no? Porque pues obviamente fue un evento multitudinario con un montón de gente que pues había comprado sus boletas, unas boletas bastante costosas, ¿no? Creo que $2.000 valía eh, la de menor cuantía. Entonces pues es un evento que tiene como un ingreso, sin embargo, llegó bastante hinchada colombiana y entraron como pudieron, ¿no? Burlando estos cinturones de seguridad, pero también se presentaron muchos temas, obviamente, como decimos, roces, temas con las mismas personas que estaban pues cuidando y que hacían parte de la parte de la seguridad del estadio y quedaron muchas grabaciones. Y luego de que finaliza el partido también, ¿no? También vemos como que el estado en el que quedó el estadio, rompieron cosas, o sea, como nos hace preguntar, ¿no? Más allá del juicio que podamos tener, pues es acercarnos desde una pregunta y observar. ¿Qué vemos? ¿Qué te llama la atención Eh, así de primerazo? En esa observación y en ese relato que tú estás dando, fíjate que ya lo estás diciendo. Primero, que era cantidades de gente, es decir, eran grupos, eran los hinchas. Y segundo, que había violencia. Y pues claramente teníamos en la mente que el lunes se perfeccionó una conjunción que estaba dando que hablar en todo el mundo astrológico y que quienes son amantes de la astrología en este espejo de ver la vida cotidiana y la vida real reflejada en el cielo, pues también estaban seguramente muy enterados. Y nos encontramos con Marte, con el planeta que representa la violencia, que representa la ira, que representa los impulsos incontrolables, y nos encontramos con Urano, como en un giro absolutamente sorpresivo en términos de que esto no era lo esperado. Y cuando miramos nuestra carta natal, tenemos aquí abajo lo que es la carta de Colombia. Estos no son los aspectos de carta de Colombia, sino son los aspectos del tránsito del momento sobre la carta de Colombia. Pusimos el domingo 14 de julio del 2024 a las 6 de la tarde, que fue más o menos cuando empezó a desarrollarse toda esta telotera. Y nos encontramos, mira tú, la conjunción absolutamente cercanísima, partil, diría yo, eso debe tener minutos de diferencia. Partil sobre nuestro Júpiter natal, un Júpiter que es exaltado y que está en la cúspide de la casa 12. Eso, hablando en términos prácticos, es una, un golpe como una entrada energética muy potente, muy poderosa, muy desatada, porque Urano representa los cambios intempestivos, es una situación muy eléctrica, impulsada por Marte, en la cúspide de la casa 12 que, entre otras, representa el inconsciente colectivo. Es una cosa muy loca. Sí, Entonces, totalmente de acuerdo.
Vamos a irnos por partes y es interesantísimo también ver cómo en la astrología no todo es blanco y no todo es negro y por eso la inteligencia artificial no nos va a ganar. Porque fíjate tú que tiene un contacto bastante fluido con el Sol y con Lilith. Uno diría, no, todo bien, vamos a ser protagonistas de este partido, no la vamos a ganar de todo. Fuimos protagonistas, evidentemente. Las cosas fluyeron, las cámaras las teníamos encima. Shakira cantó, el otro cantó, todo el mundo cantó esto, ¿no? Ardía el himno nacional, latía el corazón a toda mecha, ¿no? El corazón de Colombia muy pronto además que está de cumpleaños. Y es decir, esa energía fluía en un sextil fantástico. Pero los integrantes de esta conjunción, pues verdaderamente tenían que dar un resultado que tenía un impacto que resultó bastante desfavorable. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Y es que me encanta como lo presentas, porque cuando hablamos de ese Júpiter que está teniendo una incidencia en la casa 12, en la cúspide de nuestra casa 12, y si allí se le junta Marte y se le junta Urano, pues va a ser una gran liberación de una energía contenida, ¿no? Que simbólicamente, y por eso me encanta que lo veamos también a los ojos a la luz de la astrología, pues simbólicamente nos habla de unas dinámicas del inconsciente colectivo colombiano, es decir, no solamente es una masa de personas específicas, sino que nos podemos ver allí, ¿sí? Nos podemos ver allí en la trampa, en el saltarme la regla, en el pasar por encima del otro, lo hablábamos un poco, decíamos como en el arribismo, porque mira que ese Marte de todas maneras también se conecta con nuestra luna, es un regente de nuestra luna. Nosotros tenemos como país una luna en Aries, que es una luna muy reactiva, individualista, violenta, y que muchas veces también por la posición en la que está, ¿no? En la casa 10 de la carta natal, pues termina como desde este lugar de usted no sabe quién soy yo. ¿Sí? Entonces, y eso también se vio, pues el mismo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol estuvo en un tribunal al siguiente día o los 2 días después, pues por este tema y por haber sido violento físicamente con una guardia estadounidense o americana, si no estoy mal, afrodescendiente, ¿no? Pero eso pasó, se fueron a los puños porque entonces no, era como no, pero usted no puede pasar así, pero no, es que usted no sabe quién soy yo. Eh, las tribunas donde estaba Maluma, la misma cosa, ¿no? También como en ese tema de insultar a la hinchada argentina. Bueno, ya habíamos visto un poco de esto también en el partido anterior con Uruguay, que nos hacía como decir, venga, pero ¿qué está pasando acá? O sea, esa violencia, esa reactividad, ese fervor, esa pasión, esas emociones descontroladas, pues mira nuestra luna. Y el regente de Aries, pues está allí, es Marte que se junta con Urano sobre Júpiter. Júpiter tiene un efecto lupa, es decir, Júpiter, claro, siempre lo hemos pensado como un planeta muy benevolente, como un planeta muy dador, muy benefactor. Sin embargo, también hay que entender que Júpiter agranda y amplifica lo que toca. ¿M? Y ese contacto que tú nos estabas mostrando, Marte, Urano, Júpiter, es un contacto que también hacia abajo se manifiesta en ese sextil con Lilith, ¿no? Y entonces Lilith trae también este tema de caos, de que yo me siento en una periferia y quiero ser parte de la violencia que tomo para integrarme porque me he sentido desplazado, del yo no puedo pagar esa boleta tan cara y entonces tengo que, por uso de violencia, pues integrarme y ver el partido porque es lo que yo quiero, ¿no? Que me parece interesante como dinámica social. Impresionante, porque además esa Lilith y el Sol están en casa 2, ¿no? O sea, esta, como dices tú, esta Lilith lo que muestra no es precisamente la parte noble de cáncer, sino por el contrario, es que es como yo no tengo derecho y entonces yo me voy a portar como el gamín de los gamines para poder obtener lo que se me da la gana. Y si tengo que pasar a la fuerza, paso a la fuerza. Y es que además, fíjate que esa casa 12 en astrología tradicional nos habla de los enemigos ocultos. Es muy loco esto, porque los enemigos ocultos
pues muchas veces somos nosotros mismos, ¿no? No necesitamos un complot de gente que nos esté poniendo, digamos, haciéndonos la zancadilla, sino que muchas veces nosotros nos vamos hacia esa propia darse palo y ponerse en una situación de vulnerabilidad absurda sin haberlo querido, porque es que estoy dominado por un inconsciente que no logro ver. Hay otro tema que me parece, además, es súper importante y es que ese Júpiter en Tauro está exaltado. Y cuando nosotros decimos está exaltado, pues digamos que en domicilio él se comporta como debe ser, ¿no? O sea, tiene toda la capacidad de generar todas sus funciones, de activar todo su sistema energético, pero cuando está exaltado es como la fiesta, o sea, ¿no? Me dieron trago libre, barra libre, y eso es lo que pasa. Y resulta que ese Ok. Júpiter que lo tenemos allí exaltado es también como ese exceso de confianza en quién soy yo. Mire que nosotros podemos, mire que nosotros tenemos la posibilidad y no la posibilidad de dinero en estos términos, sino que aquí se manifiesta claramente como tenemos la posibilidad de pasar por encima del que sea. ¿Por qué? No tengo ni idea por qué, pero a lo Jeroz me lanzo allí. Entonces, ese es el primer aspecto superpoderoso que claramente nos muestra que esta conjunción actuó impresionantemente sobre la carta natal de Colombia y que se vio a todas las luces. Y es que es divertido, porque no, hay mucha gente que ha tomado el ejemplo de Trump que le pegaron el tiro. Claro, también, además le dio una cuadratura a su a su Marte natal que está en el ascendente, todo esto. Pero cuando nosotros vemos un acto de estos, de vandalismo tan violento, pues más que escandalizarnos, es importante entendernos quiénes somos y por qué esto salió a la luz. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Otra cosa que llama la atención, obviamente, es el retorno nodal inverso, que es un proceso importante que, si no estoy mal, ocurre cada 9 años, ¿no? No, cada ¿No? ¿Sí? ¿Estás bien? 18 tendríamos No, el no, inverso. no, no, el retorno completo 18, el inverso cada 18 9 el años. inverso. Exacto, sí, sí, sí. Entonces sí estaba en lo cierto, ese retorno inverso que tenemos allí. Mira, el nodo norte sobre el nodo sur, el nodo sur sobre el nodo norte. Y ellos dos haciendo una cuadratura que de por sí hace parte de nuestros nodos, ¿no? Hace parte de nuestros nodos y el circuito energético que marca nuestros nodos en esta T con Mercurio, Mercurio en Cáncer, ¿no? Entonces, siempre que yo veo la carta de Colombia, digo, ok, nosotros tenemos este paso del nodo sur al nodo norte de la energía de Aries, donde está la luna y jala tan fuerte porque es el inconsciente, ¿no? Como que dice, esto es lo que se gatilla en mí, es natural, no lo observo, es un mecanismo y me queda, pues, no sé si cómodo, pero por lo menos es algo, pues, del orden del inconsciente. Y el nodo sur con una información que dice, ok, tenemos acá suficiente de esta energía, hay que integrarla, hay que sacarlo mejor y hay que moverse hacia el nodo norte y evolucionar. Y el nodo norte que está en Libra que pide y demanda otra cosa. Sin embargo, en ese circuito Mercurio está involucrado porque Mercurio también es la palabra, la comunicación, los acuerdos, ¿no? El entendimiento del otro y es un Mercurio en Cáncer. Un Mercurio que, que no es que sea muy, por el contrario, es demasiado emocional, ¿sí? Habla desde la emoción, desde la pasión, desde el patriotismo, ¿sí? E impide el encuentro, e impide, pues digamos que ese circuito, o bueno, no sé si lo impide, pero por lo menos hace un reto para que ese circuito se desenvuelva de una manera mucho más, pues más tranquila, ¿no? Entonces, siento que un Mercurio en Cáncer también se cierra en sí mismo y en su emoción y en su sentir. Y ahí tenemos Total. ese retorno. ¿Qué dices tú? ¿Cómo lo ves? Total. Yo veo que los ciclos nodales nos invitan a un proceso de evolución. Cuando tenemos el retorno nodal inverso, lo que tenemos es una encontrarnos con las situaciones de frente para poder llegar a hacer ajustes, porque el ciclo se abre y va dando toda la vuelta, y cuando el nodo norte se para en el otro lado, voltea y dice, ¿en serio? Mire, esto es lo que hay que ir, dejar ir.
pero tenemos que hacerlo de manera activa porque está en Aries. Esto hay que trabajarlo activamente. Entonces es como esta confrontación, tú empiezas un proceso, cuando de pronto ¡vrum! Llega el primer resultado, el primer examen. Y el primer examen es hay que hacer ajustes porque se da una situación. Como tú dices, hay un circuito energético. Ese Mercurio nuestro natal se activa poderosamente. Además, es un Mercurio que rige nuestro ascendente, es decir, el camino de evolución de Colombia, que es extender los brazos, encontrar alternativas, buscar el diálogo, poder llevar la vida un poco menos dramática de lo que nos invita siempre esa luna reactiva a hacerlo. Y ese cáncer emocional y el ascendente voltea y dice, venga, vamos a tomarlo un poco más ligero, vamos a jugar. Fíjate tú, ¿no? Vamos a jugar. Y está allí en casa uno, pero es un mercurio emocional. Entonces es como salió a la luz nuevamente, es como si hubieran abierto la situación y se abre la caja de Pandora. Ahora, ese Mercurio en tránsito está en Leo. Entonces vuelve y refuerza esta idea que tú nos presentaste, es, usted no sabe quién soy yo. O sea, aquí el que más canta y baila y el que más grita soy yo. Y yo tengo que hacerlo. Y en cúspide de casa 3. Entonces, no solamente, sino que sale en todos los medios como protagonistas, ¿no? Como ya las cámaras puestas encima, todos los medios de comunicación nos tenían en la mira, porque es que si hubiera sido en un otro momento, no, es que era la final, era la final. Entonces tuvimos una exposición pública bastante clara, sacando a flote nuestro Mercurio natal, nuestra manera de pensar, nuestros sistemas de creencias, que también la mente allí está muy anclado a la historia, a lo propio, a las raíces, a lo emocional, y en tránsito llega y está en un signo en donde se pone de manifiesto, se expone un Mercurio que podría llegar a ser fantástico, artístico. Yo creo que ese Mercurio también representa a nuestros artistas y a los futbolistas como tal, pero sí es bien interesante cómo estas sincronías se van mostrando en la carta. Sí, total. Y mira, algo que hablábamos tú y yo, que de la conjunción Urano-Marte, ¿no? Urano viene siendo regente de nuestra casa número 9, el tema del exterior, el tema del extranjero, todo el tema. Marte viene siendo regente de nuestra casa 11, ¿m? Los Que tiene que grupos, ver con los temas grupos, colectivos, ta, ta, ta. Entonces ellos se juntaron e hicieron que esto fuera también un tema, pues que yo creo que también desde otros lugares nos pueden ver con mucho desconcierto, ¿no? El desconcierto de decir como, a ver, ¿quién se mete en los tubos de ventilación de un estadio para entrarse al estadio a ver la final? Eso es como básicamente tomar un riesgo y tener una muerte absurda también, ¿no? De quedar atrapado ahí, no sé. claro. Y yo creo que también ahí muestra esos excesos, ¿no? Esos excesos que son tan visibles dentro de nuestra carta natal, porque Júpiter rige no solamente en la casa 10, es decir, al gobierno, en donde puede haber excesos, a nuestros mandatarios, a esto tan visible, sino que rige además la casa 7, donde nos encontramos a los demás, en donde cuando brindamos es para emborracharnos y demás. Volvemos a aclarar una cosa en este video que me parece importante, Augusto. Esto no es una crítica de lo que somos como país, es una manera de ver nuestra sombra para trabajarla como individuos y como colectivo. Y como individuos lo digo también, porque yo insisto en que hay muchas personas que son colombianos, pero solamente cuando se canta la cumbia y que cuando hay este tipo de desmanes, pues ya no son colombianos. Ya los colombianos son los de mala clase, son los pobres, o venga uno a saber en qué categoría meten a estos colombianos. Pero a mí me parece importante entender que un país, un colectivo, nos cobija toda una nube de información a la cual pertenecemos. La cumbia, la rumba, el aguardiente, la violencia, la mentira, los engaños,
todo pertenece. Somos dulces, hermosos trabajadores, pero también somos unos sanganazos. Entonces es interesantísimo poder mirarlo bajo esa luz analítica que nos informa sobre sobre una manera de actuar que, si bien está inscrita dentro de nuestra carta, nosotros podemos modular la manera como lo vivimos. Entonces, eso quería poner como de manifiesto, porque pues yo sé que hay mucha gente que es como, sí, pero los muchachos jugaron bien, sí, claro, Shakira cantó divino, sí, claro, cantó divino, esto y lo otro. Entonces, es para que sepamos que las polaridades tanto de una personalidad y en este caso la personalidad de un país están incluidas dentro de nuestra carta natal, están incluidas dentro de la realidad. Y eso es importante revisar. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y que muchas veces nosotros también reproducimos esto en escalas menores, y lo que pasa es que acá se ve pues de una manera masificada, mediatizada, o sea, se reflejó, se vio, fue visible ante el mundo, ¿sí? Pero en el día a día, pues también es una invitación a vernos como de pronto esa luna en Aries, como cierto arribismo, como cierta necesidad de imponerme por encima del otro, que viene de una cultura muy violenta, que ya yo hablaba con una amiga y llegamos a esa conclusión, o sea, el hecho de haber vivido en una cultura en la que siempre hay violencia, en la que siempre hay muerte, en la que eso es parte del inconsciente colectivo y permea muchos mecanismos de defensa frente a esa misma situación tan, pues tan cruda, ¿no? Y uno de esos mecanismos es el egoísmo exacerbado, el yo voy para allá. Yo voy para allá, me importan un pedo, un pito los demás, soy yo y yo me defiendo y yo estoy en una lucha, ¿no? Entonces esa lucha se proyecta hacia el otro, se proyecta al que va manejando al lado, se proyecta al que está haciendo la fila, se proyecta al contrincante, se proyecta de muchas maneras. Entonces es bueno verlo también en escalas para, como tú decías, reconocernos en esas dinámicas y reconocer que somos parte de y que eso también hace parte de nosotros y no solo de los colombianos que, porque también he visto eso en redes sociales, ¿no? El tema de qué vergüenza los colombianos, qué vergüenza esto, cómo hacen quedar mal al país. Pero pues uno dice, bueno, también en qué punto eso, como es parte de nuestro inconsciente colectivo, pues también nosotros lo hemos reproducido y ha hecho parte de nuestro diario vivir. Entonces es Total. interesante eso. Y fíjate tú que tiene mucho que ver con ese Plutón que estamos teniendo en oposición a nuestro Sol, a nuestra identidad, a nuestro potencial. Es un Plutón que ha venido a desnudar esa identidad, eso que tenemos nosotros como de maravilloso, y para eso tenemos que despojarnos de todos los excesos que traen también tanto el colectivo. Igual cuando se devuelva a Capricornio, que va a estar verdaderamente partil nuevamente o muy, muy cercano, no me acuerdo hasta qué grado va a llegar Plutón a devolverse en Acuario, en Capricornio, pero es como mostrarnos tanto los sistemas de autoridad, de piramidales, de las personas influyentes que están dentro del sistema y también los colectivos, cómo se oponen al desarrollo en realidad de las cualidades hermosas que podría llegar a tener un sol en cáncer, ¿no? De todas maneras, el sol está en los últimos grados de cáncer, no es un sol tan fácil de manejar, pero tendría posibilidades. Y en estos momentos y durante los últimos tiempos hemos tenido precisamente todo un tránsito muy, muy lento de ese Plutón que va detonando, como desvistiendo, como quitando todas las porquerías que podamos llegar a tener, que nos cobijan a todos, casa 8 porque son valores que son de todos y que en realidad lo que buscan es precisamente encontrar ese diamante puro que se encuentra en el sol. Entonces, esto me parece interesante. Ese Plutón, como lo habíamos dicho, espérate un momentico, en la carta natal lo tenemos casi en el medio cielo. Es decir, aquí es también bien interesante cómo se ve ese Plutón que está en Piscis, que es también el poder del inconsciente colectivo que podría llegar a tener unos matices maravillosos, porque
porque está en el medio cielo, porque un transpersonal, pues sí puede tener unas dignidades, pero en realidad lo que nos está mostrando es la capacidad y el poder de encontrar lo más genuino en la psique colectiva. Y está en un lugar en donde pues está muy angular, ¿no? Está por la regla de Ptolomeo, está a nadita, se puede considerar que está en la casa 10, es decir, tendríamos grandes posibilidades de desarrollarnos, pero ese Plutón en este tránsito nos está enseñando no solamente la desnudez de de un presidente o de los presidentes, porque es un Plutón que ha estado transitando por allí no poco tiempo, no es solamente de este gobierno que está afectándolo, sino que viene afectándolo desde hace rato. Recordemos que Plutón va transitando despacito, no más desde el 2020, lo tuvimos la conjunción en el grado 23, no más pensando en eso, mira todo lo que ha estado trabajando Plutón dentro de nuestra carta natal. Entonces, la situación de crisis que viene viviendo el país aquí también, pues digamos que va sumando un factor adicional a esta situación que se evidenció. Sí, muy interesante. La luna ese día estaba en Escorpión, ¿no? Uh, Entonces, y ahí donde quedó ubicado, quedó una luna en el medio cielo. ¿Sí? Que el regente vuelve y es Plutón. Y mira que de todas maneras Plutón está haciendo desde ese lugar retrógrado todavía en Acuario un sextil a la Luna. Un aspecto que podríamos decir como, uy, oye, es muy interesante, es fluido, ¿sí? Pero es un Plutón retrógrado. O sea, es un Plutón que dice, hay algo que ver y hay algo que revisar profundamente de ese mecanismo lunar también, de Aries, ¿no? Entonces, pues mira, yo tenía una conversación en Instagram, en los comentarios de Instagram, cuando pasó el partido con Uruguay, que hubo todo este tema de la riña, no sé qué, y veía como las personas, ay, pero los uruguayos empezaron, pero ellos fueron los que hicieron, pero. Entonces muchas veces no asumimos esa responsabilidad, ¿no? De nuestra propia violencia y de las formas, pues, en que reaccionamos tan violentas. Y yo colocaba en un mensaje ahí, decía, bueno, así como tal vez los uruguayos no saben perder, los colombianos no sabemos celebrar, porque nuestras celebraciones están teñidas de violencia. El día de la final, nada más en Bogotá, hubo 5 personas muertas. ¿M? Entonces, pues uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa allí? Entonces, ese Plutón retrógrado creo que nos invita a mirar también, como tú dices, en esa perspectiva de que todavía está en Acuario, grupal, general, de la casa 8 de esos valores interiorizados, también este mecanismo de la luna y a desnudarlo y a mirarlo de una manera más, pues como más directa y a todo lo que se transforma empieza por la aceptación, ¿no? A decir, claro, somos violentos, ¿cómo somos violentos? ¿Cómo encarnamos esa energía de luna en Aries? ¿Cómo somos arribistas? ¿Cómo somos egoístas? ¿Cómo somos? Claro, y es a partir de ahí que podemos generar este tipo de reflexiones también encaminadas a desmontar esos mecanismos automáticos, ¿no? Sí, total, total. Además, fíjate tú que ese Plutón no solamente hace una oposición a nuestros planetas natales, sino que hace una oposición a Venus. Digamos que no es una oposición aplicativa porque Saturno está, digo, Plutón está retrógrado, pero Venus es el regente de Tauro. Entonces, y es el regente de nuestra casa 12. Entonces, es interesante también cómo allí ese deseo de ser los grandes en Leo, ¿no? Venus en Leo, de ser los grandes, de ser admirados, de ser vistos, de que todo el mundo tenga que ver con nosotros, pues se ve opacado por esa situación. Verdaderamente es muy, muy diciente todo lo que vemos en esta carta. Muy Sí, diciente. maravilloso. Y qué chévere haber tenido este encuentro para mirarlo, para reflexionarlo, ¿no? Y para no quedarnos en el juicio, sino tener una mirada más profunda de unas dinámicas y, por supuesto, encontrar las sincronías astrológicas, que es una maravilla poder hacer esto y decir, wow, esto tenía un correlato y tenía una razón de ser, unos detonantes que nos están contando una historia y que nos invitan a mirarnos más profundamente. Y creo que eso es con lo que me quedo, ¿no? Con esa invitación. Total, total. Me parece también, creo que ha sido muy acertado hacer este video y bueno, a todos que por favor nos hagan comentarios,
que nos cuenten qué opinan, que lo compartan en donde ustedes consideren que también pueda aportarle a la gente una información importante, porque se trata de todos nosotros. Claro que sí. Un abracito para todos. Chao.